Andrés Martínez, buenos días a Luis Ramírez, Daris Herrero, Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Lea Jiménez, nuestra coordinadora, buenos días a Joa Bernal, buenos días a toda la teleaudiencia, y a todo el formidable equipo de trabajo de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas con muchos temas importantes para compartirlo con ustedes en el día de hoy. Bueno, quiero empezar por algo que realmente no entiendo. Y ojalá que tuviéramos oportunidad de comunicarnos con él, porque tal vez él nos explica con mayor amplitud que la que aparece en la reseña lo que está planteando. Resulta que cuando el gobierno convocó a una rueda de prensa y explicó la presencia provisional en el país de Willy Falcón, entre las instituciones que suscriben esa nota está el Ministerio de Interior y Policía. Y el Ministerio de Interior y Policía pues está explicando en esa nota, junto con la Policía Nacional, la presencia y otras instituciones, creo que fueron 3 instituciones, pero sí está el Ministerio de Interior y Policía. Entonces, es en esa nota que el gobierno plantea que este señor se encuentra de manera provisional en la República Dominicana a solicitud de una agencia de los Estados Unidos. Y desde el principio he planteado que la presencia de este señor en el país es un asunto incómodo, impopular, una cuestión pues realmente difícil, ¿no? Porque el prontuario de este caballero es el tipo de gente realmente que nadie quiere en su país. Absolutamente nadie quiere en su país. Es decir, que solamente algún compromiso de Estado puede justificar esa presencia. Y lo que he planteado en mi posición desde el principio no tiene absolutamente nada que ver con apoyo a la presencia de ese caballero en el país, sino más bien a situar esa presencia dentro de la realidad que vive el Estado Dominicano en su política exterior. Y entonces ese es un trago amargo, desde mi punto de vista, ese es un traguito amargo de su política exterior, porque estamos hablando de un individuo que ha negociado una disminución de una cadena perpetua por el cúmulo de crímenes que tenía en Estados Unidos. Ha cumplido 20 años de cárcel en función de esa negociación, es nacional cubano y pues realmente la devolución a un país donde no hay una democracia, donde no hay una institucionalidad jurídica como la conocemos, es decir, que sea apegada a una serie de principios internacionales, sino entonces este individuo realmente no es un cuento que pudiera pues o enfrentarse a la cárcel en Cuba o posiblemente
a una condena de muerte. Entonces, se supone que ante esa situación, a este individuo se le trata de buscar una ubicación en la que no corra peligro. Entonces nuestras autoridades nos dijeron, después que el tema pues salió a relucir, que esa presencia era provisional y que esa presencia atendía una petición de una agencia de los Estados Unidos. Sin embargo, el ministro de Interior y Policía, Monchi Fadul, pues que firmó ese comunicado, hoy está, o ayer, está planteando una posición en la que aparentemente no ha tenido nada que ver con eso. E incluso llega más lejos. Él está planteando que la presencia de este señor en la República Dominicana viola nuestras leyes migratorias. Qué lástima que al ofrecer esas declaraciones, él no citó qué artículo de nuestra ley de migración está siendo violado con la presencia de este señor. Es una lástima porque o estamos viendo leyes de migración que son distintas o realmente hay algún aspecto de esa ley que desconozca, porque cuando frente a estos alegatos y lo leí, lo leí hace pocos días aquí, frente a estos alegatos, nos vamos a la ley de migración, porque si es violatorio y punto. Y entonces, cuando uno ve el artículo 15 de la ley 285-04, que es donde se establecen los límites, es decir, cuáles son, bajo qué criterio no se puede permitir el ingreso de un individuo a la República Dominicana. Entonces, dice que no serán admitidos en territorio nacional los extranjeros comprendidos en alguno de los siguientes impedimentos. Entonces, leímos esos impedimentos, que el primero es padecer una enfermedad infectocontagiosa o transmisible, que por su gravedad pueda significar un riesgo para la salud pública. Padecer una enfermedad mental en cualquiera de sus formas, en grado tal que altere el estado de conducta, haciéndola irresponsable a sus actos o susceptible de provocar graves dificultades familiares o sociales. Entonces, tener ya una limitación crónica, física, psíquica, permanente. No lo voy a leer todo, entonces, pues me voy al 6, estar cumpliendo o hallarse procesado por delitos comunes. Es decir, si una persona está cumpliendo pena o se haya procesado por delitos comunes, no se puede permitir su entrada al país. Pero ya aclaramos que ese no es el caso de esta persona. Esta persona no está siendo procesada, fue procesada, cumplió su condena, y uno de los aspectos que se supone a la condena es que una de las, digamos, de los objetivos de la condena es hacer que una persona pague por los daños que ha hecho a las personas, que ha hecho a la sociedad, pero también que se reivindique. Es decir, que rectifique su conducta. Ese es uno de los roles que se le suponen a la pena, de manera que a una persona que ha cumplido condena, pues se supone que la sociedad ya frente a él tiene pues un criterio distinto, pero bueno, eso es. Entonces,
pero y venga acá, entonces, ¿cómo que si esto viola la ley de migración, nosotros permitimos que él entrara al país? ¿Y cómo usted suscribe una nota? ¿Cómo usted suscribe una nota dando una explicación para después dar unas declaraciones como esta? ¿O a usted lo obligaron a firmar la nota en la que usted explicaba la presencia de ese señor en la República Dominicana? Entonces, aquí hay gente que habla mucha tontería, que quiere descalificar a las personas cuando pues pueden emitir opiniones que sean coincidentes con lo que el gobierno esté planteando en un momento determinado. Yo no tengo el menor reparo en defender cualquier cosa en la que razonablemente entienda que hay razones para defenderla, pero tienen que estar las razones. Tienen que estar las razones. Entonces, con este espíritu de contradicción, esto crea mucha confusión. Esto crea mucha confusión. Porque el propio gobierno se está acusando de haber cometido una ilegalidad. Y entonces, ¿qué hacer? Porque el gobierno está diciendo que cometimos una ilegalidad. Entonces, si ustedes cometen su ilegalidad y después quieren salir a denunciar la propia ilegalidad que cometen, yo no entiendo eso, realmente no entiendo eso. Entonces, dispongan la salida de ese señor de la República Dominicana inmediatamente, porque no hay nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Y aparentemente entonces este señor está aquí por un antojo, no por ningún compromiso. Porque sí, me supongo, conociendo a Monchi Fadul, que si hubiese algún compromiso, por las razones que fuere, por la presencia de este señor en la República Dominicana, él no habría estado dando este tipo de declaraciones. Pero repito, esto no es otra cosa que más que algo que realmente mucha confusión. Por otra parte, pues se reinició en el día de ayer, el conocimiento del expediente Odebrecht. Y este expediente, que ustedes saben lo que pienso de él desde el principio, y yo no he cambiado lo que pienso de ese expediente. Entonces, este expediente ha tenido una característica. La única razón por la que aparece y se mantiene en este expediente al senador Tommy Galán, la única razón por la que con Tommy Galán no se procedió como se procedió con otras personas que fueron investigadas sobre el caso Odebrecht y después no se le presentó acusación porque admitió el Ministerio Público que no reunió pues las pruebas para sustentarla. La única razón por la que Tommy Galán está en ese expediente es para forzar una jurisdicción privilegiada. Si el senador Tommy Galán hoy, mañana, renuncia a su condición de senador, entonces no hay jurisdicción privilegiada para el caso Odebrecht. Y ese caso tendría que irse a un tribunal ordinario. Entonces, lo peligroso es que aún comprobándose en la fase preliminar que el senador
Tommy Galán, pues no hay razones para mantenerlo allí, porque probablemente ocurrió con él lo mismo que ocurrió con otras personas que fueron mencionadas, que sencillamente se hizo algún tipo de alusión, pero no hay pruebas que lo vinculen al recibimiento de un soborno, por lo menos en las cosas que yo vi de ese expediente y en las cosas que se alegan del senador Galán, no las hay. No las hay porque cuando usted va a ver las pruebas del enriquecimiento ilícito, bueno, que el senador compró una propiedad, él compró esa propiedad, qué sé yo, 7, 8 millones de pesos. Le hizo reparaciones, le hizo transformaciones a esa propiedad. Ah, bueno, un tasador muy bueno, unos tasadores muy buenos que tiene la Procuraduría, pasaron por ahí y dijeron, mira, esa propiedad vale 60 millones de pesos. Creo que 60, o no sé si más. No sé si más, pero cosa que buena, porque si usted adquiere una propiedad en 7 millones de pesos y con los años pasa un tasador por ahí con la cosa que usted le ha hecho y dice, bueno, eso vale 60 millones, pues ahí ha habido un crecimiento importante del valor de esa propiedad. No obstante, yo creo que cuando estamos hablando de enriquecimiento ilícito, tenemos que estar hablando de cosas distintas a una misma propiedad. Porque el valor que toma un inmueble no puede tomarse como base para hablar de enriquecimiento ilícito. Entonces todo el que vive en una casita de Gascue, todo el que vive en una casita de Gascue, que ni la compró, que tal vez se la dejó su papá o se la dejó su mamá, que ahí era que vivían sus padres, o que tiene 80,000 años viviendo ahí, se ha enriquecido de manera ilícita. ¿Por qué? Porque el valor de ese inmueble se ha multiplicado. No, enriquecimiento ilícito tiene que ser que este individuo pues ha acumulado una serie de propiedades, pero estamos hablando de propiedades nuevas. Estamos hablando de propiedades nuevas, por ejemplo, y trato de explicar esto con la mayor llaneza posible porque no se trata propiamente de un análisis jurídico, sino de una intención de comunicar ideas. Entonces, bueno, pero hay que mantenerlo ahí. Y el peligro es que en la fase preliminar se mantenga ahí, porque si no se embromó la jurisdicción privilegiada. Ahora, la jurisdicción privilegiada tiene otro problema en ese caso. Es que no hay conectividad, no hay conexión en los delitos. No la hay. ¿Por qué? Porque de lo que se acusa a Tommy Galán no es de lo que se acusa a Andrés Bautista. Incluso los tiempos en los que supuestamente pues habrían cometido los ilícitos son totalmente distintos. Ok, usted y yo estamos acusados del mismo crimen. Yo tengo complicidad en el crimen, pero estamos hablando de que es el mismo crimen. Estamos hablando que es la misma obra. Es la misma obra. Nosotros recibimos un supuesto soborno para la misma obra. Bueno, estamos vinculados. Porque es para el mismo crimen. Ah, no. Fulano de tal, pues resulta que está vinculado a la presa de Pinalito, que fue en tal año. Y Perencejo está vinculado a otra obra que fue 10 años después. Pero ahí no hay conexión. No hay conexión. Entonces, de manera forzada se mantiene esto, no se atiende, no se atiende ningún pedimento. La propia Suprema Corte de Justicia ha actuado con soberana irresponsabilidad, su pleno, porque ningún alegato, por mejor sustentado que esté, lo ha tomado en cuenta.
Es decir, el juez Ortega es el buey con el que hay que arar. Quieran ustedes o no, se joden porque con él es el que hay que arar. No me vengan con alegato, que con él es que hay que arar. Y punto. Y entonces ya vemos cómo se ha ido reflejando esto. Miren, ayer entonces se abrió el debate, porque los abogados de Andrés Bautista dicen que hay una aplicación errónea de la ley al fusionar y rechazar la declinatoria y sobreseimiento de la acción penal, hasta tanto el senador Tommy Galán Grullón sea objeto de un juicio disciplinario. Ellos afirman que el magistrado estaba en la obligación de explicar cómo se establece la conexión entre los hechos imputados a su cliente y lo que presuntamente cometió el senador. Dijeron que varias jurisprudencias y que el juez cita no son aplicadas. Al recurso de oposición se adhirieron de manera parcial Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa y Conrado Pitaluga, mientras que Juan Roberto Rodríguez impugnó la decisión de acumular para fallar luego que el Ministerio Público presente acusación lo relativo a la prescripción de la acción penal y la nulidad de la acusación. Ustedes saben que se supone que hay una prescripción de a los 10 años, prescriben los crímenes y delitos. Solamente si la persona ha continuado recibiendo beneficios de este caso, por ejemplo, de lo que ha sido resultado de un crimen de soborno, se le mantiene en el expediente. Para poder probar que Roberto Rodríguez todavía se beneficia de eso, fue que se falsificó lo de su cuenta, lo de su depósito, porque bueno, si este hombre tiene 100 millones de pesos y llevó un día 50 millones de pesos a un banco y al otro día llevó 50 millones de pesos más, tiene 100 millones y se supone que los beneficios, y que él está viviendo de los beneficios de esos millones, y por lo tanto eso es lo único que justifica que frente a él no hay una prescripción. Pero después resultó que todos vimos que eso era falso. Que todos vimos que eso era falso. Entonces, es un interés por mantener, digamos, pegado de manera obligatoria algo que difícilmente alcance para poder condenar a ninguno de los que están ahí. A ninguno de los que están ahí. Pero, mientras tanto, pasa el tiempo, el tema se desvanece. De hecho, ya esto no es un tema mediáticamente trascendente ni importante. La gente hace tiempo que se desentendió de eso. Los que televisan esta cuestión están ellos mismos viéndolo. Están viéndolo, pues no hay interés, la gente no está pendiente a eso ya hace tiempo. Entonces, yo no sé si será eso, no sé qué será, pero ahí está el caso Odebrecht. Por otra parte, bueno, le ha ido mal a Luis Abinader con el tema de declarar sospechosos a los legisladores del PRM, porque se supone que esa amenaza de que el que respalde una modificación constitucional sería expulsado, solo puede surgir de que él tenga información de que hay gente en su partido, que hay legisladores en su partido que están en esos aprestos. Pero varios legisladores han reaccionado muy incómodos con relación a estas declaraciones, porque dicen que no sienten esos aprestos. Es una demostración de que no hay confianza en esos legisladores,
y justamente, pues además de Wellington Arnault, además de Giné Burnigal, que le he escuchado con pronunciamiento en ese sentido, ahora Hipólito Mejía se ha sumado también a rechazo a ese planteamiento, diciendo que él confía plenamente en la bancada del PRM y que no considera que es una bancada de gente que pues sea sospechosa de dejarse comprar, de dejarse sobornar para tomar una decisión contraria a la decisión de su partido. Finalmente, yo creo que el gobierno debe reflexionar muy bien lo de suscribir el denominado Pacto Mundial para la Migración Segura, ordenada y regular, que como explicaba temprano Humberto, pues se deriva de una conferencia de las Naciones Unidas que se celebró en Nueva York a mediados del año 2016, que la República Dominicana, pues, en principio, ha suscrito esta conferencia. Entonces, esta conferencia, su punto culminante sería el Pacto Mundial para las Migraciones Seguras, que se va a celebrar en Marrakech. La delegación dominicana la encabeza nada más y nada menos que el embajador Rubén Silié. Un embajador claramente conocido por su condición de haitianófilo, que aún siendo embajador de Haití, de la República Dominicana en Haití, cuando la República Dominicana fue objeto de una bestial campaña internacional, nunca hizo ningún tipo de pronunciamiento de defensa de lo que han sido los intereses dominicanos con relación a este tema. Usted dirá, bueno, era la prudencia de ser embajador en Haití, pero él es embajador dominicano y hay temas que atañen a la soberanía dominicana que estaban en esa discusión. Hay un caramelo con relación a este pacto. Bueno, se plantea que este pacto no es vinculante. Como esto no es vinculante, podemos firmarlo y no hay problema. Bueno, ciertamente, si no es vinculante, ¿para qué lo vamos a firmar? ¿Para qué lo vamos a firmar? Si no es vinculante, ¿por qué Italia ha planteado que esa es una decisión que solo su parlamento puede adoptarla? ¿Por qué está planteando que solo su parlamento puede adoptar esta decisión? Es verdad que una serie de cosas que se plantean allí forman parte de esa poesía constitucional de un Estado social de derecho que garantiza una serie de reivindicaciones que el Estado no está en condiciones de garantizar. Por ejemplo, aquí, el que no esté viviendo en estos momentos una vivienda digna, se le está violando su derecho constitucional. El que no tenga agua potable, se le está violando su derecho constitucional. Sencillamente porque en nuestras constituciones hemos incluido una serie de cosas que son reivindicaciones socioeconómicas a las que los estados deben aspirar, pero no es verdad que eso son derechos constitucionales. Porque eso conlleva, eso tiene unos costos que si no se incurre en ello, o si el Estado no tiene la posibilidad de incurrir en ello, pues no puede garantizarlo. Escuchaba recientemente a doña Chicha en el mismo golpe quejándose de algo que refleja cómo piensa una parte del pueblo dominicano. Ella dice, una de sus quejas es que este es el único gobierno que cobra el agua de pluma. Es decir, ella no concibe que el agua que le llega por tubería a su casa se cobre, se pague.
Y es verdad que no debe concebirlo, porque eso es un derecho constitucional. Si a ella no le llega esa agua, le están violando un derecho constitucional. Pero resulta que el Estado no tiene cómo garantizar ese derecho constitucional a nadie. ¿Por qué? Porque eso conlleva un costo que, si el costo no se cubre, entonces no hay la posibilidad de potabilizar el agua, de sacarla de una fuente, de llevarla a una planta de tratamiento y después de esa planta de tratamiento colocarla por tubería en los hogares. Eso conlleva unos costos altísimos. Y aunque no se vea como un bien lucrativo, pues tiene que ser un servicio que el que lo recibe pague por ese servicio para poder sustentar ese servicio. Entonces, en este caso, nosotros supuestamente de manera no vinculante nos comprometemos a garantizar documentos. El único país que ha hecho un plan nacional de regularización de extranjeros, invirtiendo más de 1.000 millones de pesos en el bendito plan de regularización de extranjeros, que no ha servido para nada, porque a los benditos extranjeros a los que hemos convocado a darle documentación gratis, no se la hemos podido dar porque esa gente no tiene documentación. Porque no es que los haitianos son apátridas, porque son apátridas y no tienen documento en la República Dominicana, pero la mayoría nacen apátridas porque no tienen documento en su país. Es decir, que el principal centro de apatridia en el mundo, si la apatridia fuera por eso, es Haití. Entonces, como ningún Estado puede regularizar a fantasma, si usted no tiene documentos de origen, no hay manera de regularizarlo porque es imprescindible su documento de origen. Ahora resulta que nosotros vamos a ir a comprometernos a que cualquier ilegal que esté aquí en la República Dominicana, nosotros estamos obligados a darle su documentación. Podamos o no podamos. Nosotros, que el 30% de nuestro presupuesto de salud, de manera irresponsable y hasta en cierta medida promovido por el sistema de salud en la República Dominicana, lo dedicamos a atender extranjeros. Que solamente se pone algún tipo de control para el problema de las parturientas cuando el tema se convierte en un tema de opinión pública, pero después que eso baja, los hospitales dominicanos y las maternidades de nuevo vuelven a la fiesta de recibir una gran cantidad de parturientas extranjeras en la República Dominicana. Pero resulta que nosotros nos vamos a obligar a darle documentos sin estar en capacidad de hacerlo. Entonces, yo creo que a pesar de la sospecha que inspira la propia comisión que iré a representarnos en esto, que nosotros estaríamos allí sencillamente pues haciendo actos de presencia. Pero yo me resisto a creer que nosotros vamos a ser de los suscribientes finales de ese pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular. Es decir, el que le dé la gana de coger para este país, que nada más tiene que cruzar una frontera ficticia. Ya usted cruzó, pues mira, yo estoy obligado a ti a garantizarte una serie de derechos. Pero obligado, y yo suscribí que estoy obligado aquí a brindarte todos esos derechos. Y además, entonces, como esa es una convención internacional y eso tiene jerarquía constitucional, yo creo que nosotros no nos estamos volviendo locos. Cambio y fuera. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Soy el patrón que se ha vuelto tradición, costumbre de calidad que ha estado a tu lado. 100 años contigo.
queso patrón de oro, un queso para ti y para mí.